Yo soy de los que planteo de que el ritmo salsa no existe. Si tú estás tocando un cha-cha-cha, o después tocas una guaracha, o después tocas un guaguancó, ¿dónde está el ritmo salsa? Como nombre comercial fue un boom, es indiscutible, y de que ayudó a mantener la música, vamos a llamar, la música popular en su auge, y es indiscutible, pero sigo pensando y afirmo que rítmicamente no tiene nada nuevo. ¿Existe la salsa como ritmo? ¿Por qué hay voces que aún reclaman lo importante que es diferenciar, por ejemplo, son, guaracha, son montuno o guajira? Hoy, en Salserísimo Perú, Rubén Tuti Jiménez, hijo del legendario trombonista cubano Generoso Jiménez, opina al respecto. Además, nos comparte varios episodios vividos con su padre, los años en los que su nombre estuvo relegado en Cuba y lo que significó para Generoso reencontrarse con Bebo Valdés y Cachao en la última etapa de su vida. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Hoy tengo el gusto de compartir esta charla, esta entrevista, esta conversación con el maestro Rubén Tuti Jiménez. ¿Quién es Rubén Tuti Jiménez? Pues un músico, percusionista, timbalero, nos tiene por contar muchas historias o anécdotas. Y bueno, hijo nada más y nada menos que del trombón que ustedes de inmediato recordarán. Generoso Jiménez, así es, el mismo, el del Benny Moré y el de tantos temas y arreglos musicales de la banda gigante de Benny Moré, pero también con su propia historia musical. Bienvenido, maestro Tuti Jiménez. Muchas gracias, un millón de gracias por la invitación y saludos a ti y a todos los radioescuchas. Maestro, usted nace en la previa del boom del mambo, ¿no? En la previa de los años 50, en el 48, pero años después, imagino que en algún momento el maestro Generoso le habrá contado cómo se conoció con Benny Moré, que entiendo que fue en un bus, algo así. ¿Usted tiene un poco la historia de este particular encuentro entre ambos? ¿Se lo contó Generoso? Sí, como que no. Mira, mi papá era trombón solista y primer teniente de la banda de la policía. Él venía en una guagua vestido de policía y entonces tropezó con Benny, es decir, se encontró con Benny. Y Benny, desde que lo vio vestido de policía, empezó a echarle broma y empezó a llamarlo gendarme. A mi papá no le cayó muy bien, le puso su cara seria como que él tenía, pero el Benny trató de sacarle conversación y mi papá no lo escuchó, no le prestó atención. Benny le dice como un tipo de broma: yo creo que usted va para el mismo sitio que voy yo. Y dice mi papá: lo dudo, pero bueno, veremos. Efectivamente llegaron a la parada del bus y se bajaron, uno cogió por un lado y el otro, pero coincidieron. Mi papá llega a Radio Progreso, era la grabación, que eso está en Infanta. Entra al camerino para cambiarse de ropa y cuando va y se sienta a tocar con la orquesta de Bebo Valdés, se encuentra de que el cantante era Benny Moré. Entonces ahí es donde Benny le dice: gendarme, usted se da cuenta de que veníamos para el mismo sitio. Y bueno, ahí empieza la conversación, pero mi papá sigue sin aceptarlo, sin caerle muy bien. Benny le dice a Bebo que necesitaba una ampliación del número, creo que era Mucho Corazón. Y Bebo Valdés le dice: mira, que te puede hacer la ampliación esa Generoso Jiménez que está sentado ahí. Él fue, Benny, a hablar con mi papá le dijo que no se le iba a hacer. Pero que él andaba con la que es la mamá de mis otras hermanas, una palabra que no me gusta mucho pronunciarla, pero es la correcta. Ella era mi madrastra, muy buena, que fue conmigo, entre paréntesis. Y ella se acercó a donde estaba Benny y le digo: deme la partitura que yo voy a hacer que mi esposo le haga la ampliación. Y Benny le dijo: si tú logras de que me haga la ampliación, yo voy a ser el padrino del primer hijo que tengan ustedes.
Nació mi hermana Regla y él quería bautizar un varón. Entonces después nace mi hermana Regina y él viene y le dice, mira compadre, como usted no va a tener más varones, vamos a bautizar esta porque si no, no vamos a quedar sin nada. Y él es el padrino de mi hermana, de las dos hembras, la segunda, que se llama Regina Jiménez. De ahí para acá, de ese conocimiento, bueno, ya te digo, llegaron incluso a ser compadres. Mi papá fue arreglista de la orquesta de Benny, en algunos números tocaba el piano también, y en las grabaciones él era el que dirigía, como arreglista fin, él era el que dirigía, siempre bajo la supervisión de Benny, los consejos de Benny y demás. Y era el que llamaba muchos músicos porque siempre en las grabaciones se reforzaba. Por regla general, la banda gigante tenía un solo trombón. Mi papá grababa con 4 trombones. La banda tenía 4 trompetas, mi papá grababa con 5 y 6 trompetas porque le gustaba que hubiera uno haciendo los agudos por ahí arriba. Y mira, de ahí entablaron una muy bella amistad. Hasta que no sé por qué motivo, esa historia no me la sé, mi papá con los años se retiró de la banda. Pero sí te puedo decir que siguió la amistad, siguió viniendo a la casa y unos meses antes de morir estaban regresando otra vez a la actividad musical, según cuenta mi papá, ¿no? Benny fue a la casa y le dijo que quería unos arreglos de él, el viejo mío aceptó con mucho gusto y estaban trabajando eso cuando le pasó lo que le pasó y falleció Benny. Claro, porque su papá entiendo que más o menos estuvo como 4 o 5 años trabajando con Benny, ¿no? Ya aproximadamente, sí. Aproximadamente, sí. Y él es el arreglista de esto. Elige tú que canto yo, que bueno baila usted, Preferí perderte, Dolor y perdón. De todo ese disco, casi todos los arreglos son de él. Maestro, y usted en su niñez, si usted nace el 48, quiere decir que el 55, 56 tendría como 7, 8 años de edad. ¿Usted recuerda levemente la llegada, quizás la visita de Benny Moré a su casa o no? ¿O no recuerda eso? Sí, como hay una anécdota muy simpática, porque ya Benny era famoso indiscutiblemente, y él estaba en casa de mi abuela, es decir, la mamá de mi papá, y estaba mi papá, mi tío Pedro Jiménez, trompeta, que llegó también a tocar con Benny, y estaban reunidos todos allí echando bromas, y yo estaba alborotado, porque Benny Moré en mi casa, tú sabes, yo estaba que no paraba, y en una de esas, corriendo, tropecé con él y me fracturé un brazo. Dios mío. Pues resumen del cuento, me montaron en el carro con Benny, el viejo y mi papá, y fuimos mi papá, como te dije, era policía, pertenecíamos a la clínica o al hospital de la policía. Me llevó mi papá con Benny en el carro, creo que andaba también con nosotros Enrique Benítez, y mi tío me llevaron para allá, y entonces allá llegamos al hospital y el hospital todo el mundo se alborotó. Entonces no me paraba, yo con el brazo, me dolía el brazo y todo el mundo pidiendo el autógrafo a Benny. Y yo, hasta que dijo, compadre, le dijo a mi papá, compadre, me voy porque si no, no lo van a atender más nunca. Esto fue bien, wow. Son cosas que pasan indiscutiblemente por ser hijo de generoso. Viví muchas anécdotas bonitas y tengo muchos recuerdos bonitos. Claro. Y la conexión suya ya con la percusión, con los timbales, ¿en qué momento llega? ¿En qué momento usted ya decide, bueno, mi ruta va por la percusión? Mira, ya a la edad de aproximadamente 10, 11 años, mi hermano y yo empezamos a estudiar música. Supuestamente yo iba a tocar trompeta. Y es mi tío, por parte de padre y trompeta, el que decide que yo voy a tocar batería. Porque me dice que ya yo el labio lo tenía muy grande, que aconsejaba más que yo estudiara batería. Y ahí empecé a estudiar los solfeos, el Hilarión Eslava, y después di el solfeo de los solfeos. Mi papá fue mi maestro de todo lo que es teoría. Y él empezó a trabajar en 2 programas, un programa en CMQ con su orquesta y un programa en Radio Rebelde. Yo, por supuesto, iba a todos los programas esos. Ahí estaba yo con la orquesta de mi papá, trabajaba por la noche en un sitio haciendo suplencias de local y ya iba empujando. Y seguía, ya en esa época estaba estudiando en el Conservatorio Amadeo Temiento, García Caturla, que queda en Marianao, con el fabuloso maestro Fausto García y el timpanista Domingo Aragú. Estaba en mi mejor etapa, estaba bien,
ganando dinero, moviéndome, trabajando con buenísimos músicos, porque indiscutiblemente la relación con mi papá favoreció esa amistad con esos grandes músicos. Esto hasta que llegó el fatídico día de que me mandaron para el servicio militar obligatorio. Ahí fue donde... Pero antes de que le envíen, de que usted vaya al servicio militar obligatorio, en ese gran momento en el que usted estaba ya en la orquesta, ¿es ahí donde usted acompaña a Celeste Mendoza y estas personalidades de la música o no? ¿O eso viene ya después? Sí, porque ahí era un programa de radio donde se presentaban aproximadamente 3 artistas diariamente. Claro. Esto, por supuesto, durante la semana estaban esos 3 artistas, pero toda la semana iban cambiando, y todos los días cambiaban de repertorio. Yo conozco a Celeste desde el año 63, más o menos, que ella estaba terminando de grabar con mi papá un disco, que lo tengo por ahí, casualmente lo tengo por ahí, donde mi papá fue el arreglista de todos los números. Ahí yo conocí a Celeste y ahí empezó, si se quiere, mi relación de amistad con ella, ¿no? ¿Qué impacto le generaba Celeste, maestro? ¿Perdón? ¿Qué impacto le generaba Celeste en wow, usted? impactante, tremenda persona, muy normal, muy buena gente, muy amiguísima y tremenda cantante. Tuve la oportunidad, porque ella hacía mucho guaguancó, pues le llaman la reina de guaguancó, en que fuimos a una fiesta y ella estaba con su grupo de guaguancó. Wow, impresionante. Impresionante como ella en una casa y nada de pago, no, en una casa que son amistades de ella y ella empezó a cantar. Yo me quedé impresionado en la forma de esa señora de cantar el guaguancó, de bailar el guaguancó, la amistad que tenía con todas las personas ahí en la casa, la amistad y el respeto que tenía por sus músicos, su grupo de guaguancó, era una cosa impresionante. Y como anécdota andábamos, wow, con mi difunto abuelo que todavía estaba en vida, también trombonista, pero más danzonero, José Rufino Jiménez, le decían Pucho Jiménez. Y empezaron a bailar Pucho y Celeste, empezaron a bailar guaguancó. Eso fue historia. Ojalá en esa época estuviera la tecnología tan avanzada que uno podía grabar todas esas cosas, porque eso era bello para la historia. De ahí vino mi amistad con ella, después la acompañé muchísimas veces y siempre me trató, me decía, había muchos cantantes que me decían sobrino por la afinidad de ellos con mi papá. Entre ellos te cuento, Manuel Licea Puntillita me decía sobrino, Pío Leiva me decía sobrino, y Celeste, yo era para Celeste como un hijo para ella. Iba mucho a la casa, se encontraba mucho con mi papá, hablaba mucho, porque precisamente la conozco en el momento en que están haciendo el disco. Ella iba a la casa y mi papá más o menos le tocaba en el piano lo que estaba haciendo de arreglo para que ella tuviera más o menos una idea de cómo iba a sonar el arreglo. Fue una época muy bonita, muy bonita. Ok. Tuti, y entonces me decía que cuando empieza o cuando usted ya ingresa al servicio militar, algo cambia o mucho cambia en usted. Cuénteme. Sí, radical. Fue un cambio radical, incluso triste porque en esa época es que mi papá graba el disco Trombón Majadero. Famoso, sí. Yo no pude estar, el que estaba conmigo también era bajista de la orquesta. Primero el bajista de la orquesta de mi papá fue Papito Hernández, Orlando Papito Hernández. Y después entró Fabián García, este bajista que te estoy diciendo que trabaja con él. Por casualidades de la vida o del destino, entramos en el servicio militar los dos juntos, más otro músico trompeta que tocaba con el Yaguarimón, falleció hace poco, Sergio Pichardo. Entramos los 3 el mismo día en el servicio militar. Esto fue fuerte porque mientras que estuve con ellos, estábamos más o menos unidos, pero en eso se fue, llevaron a Pichardo para la banda del Estado Mayor. Fabián se enfermó y se fue. Cuando yo me quedé solo, yo pensé que me moría. Por supuesto, fueron 3 años y medio cortando caña, tirando ofensiva, nada de música, nada, absolutamente de música. Pero vamos a pasar la página. Y cuando salí del servicio militar, bueno, llegué a la casa y cogí el libro y me senté a tocar. Y yo lloraba porque no podía tocar. Las manos no me daban.
Tuti, cuando estaba usted ahí, justamente ya en el servicio, ¿no hubo la opción de usted conversar con alguna de las jefaturas y decir, lo mío es la música, lo mío es hacer arte, cultura, eso? Y no sé, y capaz lo derivaban a otro lado, no se pudo. Al contrario, no entendían. Date cuenta también que yo fui, eso le llamaban llamado. Yo fui del segundo llamado, que era prácticamente donde todavía los jefes, los sargentos, los tenientes, eran personas que habían venido de la Sierra Maestra con un nivel cultural bajísimo. Entonces no entendían eso. Como te digo, Pichardo tuvo un buen contacto porque existía la banda de música del ejército, de no sé qué cosa, que era el escape de muchos músicos. Pero mi papá nunca simpatizó con el sistema. Uh-huh. Nunca fue revolucionario, nunca, y eso lo sabe todo el mundo. Por ende, como yo era hijo de generoso, no, para demostrarle su enemistad con mi papá, no me permitieron ir a la banda. Mi papá me abrió muchas puertas, pero también me cerró algunas, y esa fue una que me cerró que fue muy importante. Por supuesto, sin él proponérselo ni tener idea, porque con el tiempo fue que nos pasamos. Mi papá fue personalmente a hablar con el señor Forneiro, que era el director de la banda, y le dijo que no, que estaba full, que no necesitaba percusionista. Cosa que era mentira, pero esa fue la salida de él. Con el tiempo nos enteramos de que era que esencialmente mi papá no simpatizaba con la revolución. Le decían la famosa palabrita de aquellos tiempos que era gusano. A todo el que no era simpatizado con el sistema le decían gusano. Y yo pagué las consecuencias de eso. Claro. Ahora, ¿qué viene después ya de esto? ¿Cómo es que empieza usted a esta etapa en la que finalmente termina en Caracas? ¿Cómo es que se da ese paso? Te estoy hablando del año 68. Salí yo del servicio militar 68-69, fue esa etapa. En el 70 entro en la orquesta Benny Moré. Es decir, una orquesta que llevaba el nombre de Benny Moré, porque se presta a confusión y piensa que yo estoy diciendo que yo toqué con Benny Moré. No, imposible. La orquesta de Benny Moré se subdividió en tres. En la orquesta que llevaba el nombre de él, la orquesta Castellano hizo su orquesta y un saxofonista hizo otra orquesta que era la Orquesta Monumental. Yo entré con la orquesta de Benny Moré, me hizo mucho bien porque era un repertorio mucho de música cubana y a la vez acompañábamos muchos shows. Okay. Y fue muy bueno, pero seguía con el salario mínimo. De ahí pasé a la orquesta de Castellano porque se planeó, no llegó a producirse, se planeó la unión de Generoso con Castellano, en la orquesta de Castellano. Y entonces mi papá me dice lo que está pasando y yo voy para la orquesta, empiezo a trabajar con Castellano. Ahí viene, estando con la orquesta de Castellano, viene la evaluación y yo pido una evaluación individual, porque yo creo que estaba, además empiezo a ver los que le habían dado A y a uno, y yo pido una evaluación individual y me la negaron. Eso me cayó, pero súper mal. Y ahí fue que se dio la oportunidad ya yo estaba casado con una señora cubana, el tío de ella ya vivía en Venezuela y llegó allá y les propuso, cuando la reunificación familiar, los acontecimientos de Perú, de la Embajada de Perú, años 79, 80, claro. Nos dio la posibilidad de llevarnos a todos para Venezuela. Y ahí, bueno, pues salimos, las cosas nos salieron bastante bien. Llegué a Venezuela y nadie me conocía, por supuesto. Llegué con mujer y 2 hijas. Y entonces se me dio la oportunidad de trabajar en el negocio del tío de la que era mi esposa, que era una lunchería, y empecé a trabajar ahí. Conocí a un señor que se llamaba Eduardo Cabrera. Eduardo Cabrera, Cabrerita le decía, fue el primer pianista de la orquesta de Benny Moré. Entonces, cuando él le dijeron, me conoció, wow, una alegría, empezó a hablar por teléfono, empezó a hablarme de mi papá y eso, pero que él estaba muy bien situado musicalmente en Venezuela. Él era director de la orquesta Radio Caracas Televisión y grababa mucho, allá le dicen cuña, jingle, comercial.
A él le dijeron y entonces me dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú lees? Digo, mire, yo no soy solista ni nada por el estilo, pero yo creo que en la lectura estoy bastante bien. Él era bastante delicado y bastante exigente. Y ahí empecé a abrirme campo en Venezuela, por ahí me salió la grabación con Arabella, me contactó el compadre mío, José Pepe Vera, en paz descanse, que fue saxofonista de Oscar de León, claro. Y salió el proyecto de Arabella y grabé con ella, tremenda persona también. Esa Arabella es, vaya, lo más dulce que tú te puedes imaginar en la vida. Quiere decir que este LP Callejón con Arabella fue el primer álbum en su trayectoria en Venezuela formal, digamos. Fue el primer álbum de música, como llamo, yo estoy en contra de eso, pero bueno, vamos a decir que fue el primer álbum de salsa que yo grabé en Venezuela. Ya había hecho otras grabaciones, pero de música comercial o de baladas y eso, de música latina, bueno, de Callejón, fue el primer disco que grabé en Venezuela. Y justamente en esta línea de lo que se llama salsa, ¿qué otra producción vino luego de Arabella? ¿Qué otro trabajo así? Vinieron con varios cantantes venezolanos. Trabajé mucho tiempo con Alfredo Linares. Claro, pianista Alfredo Linares, creo que es peruano, ¿no? Claro. Radica bueno, precisamente, fíjate lo que son las cosas. Esta grabación que yo te digo que me mandó Cabrera, estaba el productor del disco, pero el productor musical era Alfredito Linares. Ahí es donde yo conozco a Alfredo Linares. Él era el arreglista, el productor, y de ahí empiezo yo a trabajar también con Alfredito Linares. Y aparte de que pasé la prueba de que el señor, lo que es el productor musical, le gustó lo que hice y le informó a Cabrera de que sí, de que yo estaba apto para trabajar con ellos. Linares, tremendo pianista, wow, Alfredito Linares, tremendo pianista, y muchas cosas bonitas que pasó con él. Trabajamos en la grabación de su disco, trabajé con otro señor, bueno, grabé con un poquitico un género más, tuve la dicha de grabar con la Orquesta Los Melódicos, grabé mucho con Porfi Jiménez. Usted ha sido testigo, entonces usted llega pues en un momento en el cual la salsa explota en Caracas, ¿no? Con todos estos grupos, la Dimensión Latina, Oscar de León, el ambiente. Usted, cubano, además, conociendo un poco el origen de todo esto, ¿cómo miraba eso? ¿Qué sentía cuando miraba esta explosión de esta música que llegaba más bien ya de Nueva York y se apoderaba de Caracas? Mira, muy contento porque tuve muy buenos músicos que se desempeñaron en ese género, siempre desde Cuba. Yo admiraba la Dimensión Latina. Oscar era un ídolo en Cuba. Oscar era, wow. Y cosas que pasan a veces que son inexplicables. Conmigo en la Orquesta Castellano tocaba un muchacho que se llamaba, que te lo mencioné hace un rato, José Pepe Vera. José Pepe Vera, yo soy el padrino del hijo de José Pepe Vera y tocábamos juntos en la Orquesta Castellano. Siempre andaba, incluso vivíamos cerca uno del otro. Éramos compañeros de viaje, compañeros de cuarto. ¿Entiendes? ¿Quién te dice a ti que él es sobrino de Noraida? Noraida fue la primera esposa de Benny Moré. Y por supuesto es pariente de Bebo y Benny, que son los hijos mayores de Benny Moré. ¿Quién te dice a ti que, bueno, Pepe Vera fue el que me encamina a mí, el que me contacta con Arabella? Cuando yo llego, pues tocábamos en Cuba y Pepe presenta su salida del país. Hubo quien me llamó y me decía que por qué yo seguía andando con Pepe Vera, que Pepe era un desafecto, que se iba del país. Yo, Pepe es un desafecto, se debe ir, pero Pepe es mi compadre. Bueno, ¿quién te dice a ti que con el tiempo yo me voy para Venezuela y el que me recibe a mí en Venezuela es Pepe Vera? Qué cosas, ¿no? Porque son las cosas. ¿Y quién te dice a ti que Pepe Vera graba el Pepe Vera tenía un tío que tenía un restaurante en una zona que se llamaba, creo que La Candelaria, sí, donde iban muchos los músicos de Oscar de León. Por ahí, como conocían al tío de Pepe, él les presenta a Pepe y ellos son los que llevan a Pepe a que conozca a Oscar de León y graban el número La Colorá.
Ajá. Una especie de merengue que, no sé si en una parte de la canción dice, te lo presento, conócelo. Se está refiriendo a Pepe Vera. Ahora, esta cosa tan natural, este talento de los artistas cubanos de los cuales usted fue testigo ya en su adolescencia, que hace un rato hablábamos de Celeste Mendoza y tantas maravillas más que usted ha visto y ha escuchado, ¿cómo era natural hacer una comparación cuando en Caracas llegaban estos músicos como las Estrellas de Fania? ¿Usted los vio en vivo alguna vez ahí en Caracas Sí, y estaba la reacción? sí. Cuénteme, ¿qué sentía Sí. usted? ¿Qué pensó? Es una mezcla un poco rara, porque yo soy de los que planteo de que el ritmo salsa no existe. Si tú estás tocando un cha-cha-cha, o después tocas una guaracha, o después tocas un guaguancó, y después tocas un danzón, ¿dónde está el ritmo salsa? Si estás tocando cha-cha-cha, estás tocando guaguancó, estás tocando guajira, estás tocando danzón, no creo en el ritmo salsa. Si me dicen que es un género, ya ahí me aguanto, porque ya tendríamos que buscar bien la definición de género musical, ¿no? Que ya ahí no sé si género musical y ritmo musical sea lo mismo. Entonces ya si me pronuncian la palabra género, yo levanto las manos y me callo. Pero rítmicamente no aportaron absolutamente nada nuevo. Esto no quiere decir de que no me guste. Esto no quiere decir que yo admiro a Oscar de León, yo admiro a Gilberto Santa Rosa. Ese es el predilecto mío. Y sí, yo fui a ver la Fania y me gustó mucho lo que estaban haciendo y disfruté mucho lo que estaban haciendo, pero mantengo mi forma de pensar de que rítmicamente no hay nada nuevo. Rítmicamente es lo mismo, es la cáscara o chapeo, como le dicen en Venezuela, el golpe tumba, es lo mismo que la guaracha. Ya lo dijo porque tuve una pequeña conversación en estos días por Facebook con diferentes amistades y eso, y un buen amigo me mandó un video donde sale Celia Cruz y dice, yo no sé por qué los números que yo cantaba antiguamente eran guaracha y esos mismos números los canto ahora y son salsa. Sale también el maestrísimo, todo mi respeto, el señor Tito Puente, y dice lo mismo, que salsa es lo que le echan a la comida. Sale el señor Johnny Pacheco y también ya él todavía da una explicación un poquitico más de que es un nombre comercial, es un nombre que salió por la mezcla precisamente de los diferentes estilos, de diferente combinación de cha-cha-cha con danzón, con cosas de plena de Puerto Rico, cosas de guaguancó, y que por eso, y la cantidad de músicos de diferentes nacionalidades que había, que era una mezcla, y que de ahí sale la palabra salsa. Lo entiendo y lo acepto perfectamente, y que como nombre comercial fue un boom, es indiscutible, y de que ayudó a mantener la música, vamos a llamar, la música popular, en su auge, y es indiscutible. Pero sigo pensando y afirmo que rítmicamente no tiene nada nuevo. Hay dos cosas que sí yo le celebro a ellos, que es la definición teórica de la clave 3-2 y 2-3. Es una definición teórica muy correcta. Cuando empieza en 2, 2-3. Cuando empieza en 3, correcto. Es una definición teórica que en Cuba no se estilaba, en Cuba no existía, ni existe, creo, esa definición teórica de 3-2 y 2-3. Y lo que es la contracampana, la célula ritmática de la contracampana, ya existía. Esa célula ritmática ya existía, pero nunca se había hecho en la campana. Y es verdad e indiscutible que cuando entra el coro y entra el montuno, que entra el bongocero con la campana y entra en el timbal con esa contracampana, mira, la combinación es fantástica, es fabulosa, le da sube y le da un swing, un ritmo y una armonía que indiscutiblemente es muy sabroso. Eso, de mi punto de vista, principalmente es lo que yo pienso que ha aportado la salsa. Hablan mucho de que si salsa romántica, de que si salsa dura, y yo le pongo el ejemplo, señores, ya en los años 70, que se le adicionó cosas de jazz. Yo le digo, señores, ya en los años 70 estaba Iraquere sonando en Cuba, y más adición de música americana.
que Iraquere no lo hay. Ya estaba Juan Formel dando con los bambán. Estaba una orquesta que se llama Ritmo Oriental, que también venía ya con una sonoridad diferente, porque Cuba en ese sentido no se paró nunca. ¿Qué pasó? Y lamentablemente de vez en cuando hay que tocar este comentario, de que no salía nada de Cuba. Y lo que salía era muy poco, al igual que no entraba nada afuera. Yo creo que sí hay una coincidencia a nivel de los melómanos o de los seguidores de la música latina, de que efectivamente la salsa es básicamente el término comercial, porque ya lo dicen además representantes o figuras tan importantes como Celia Cruz o Tito Puente, por decir dos, pero ya hay muchos artistas, incluso Johnny Pacheco siempre le ha rendido honores a la música cubana y dice que pues todo viene de allá, y Larry Harlow, que además va a La Habana y antes del boom de la Fania se prepara en Cuba, ¿no? Y regresa con toda esa sonoridad. Yo creo que esta reflexión de quienes siguen la corriente salsera, yo creo que sí la tienen bien claro. Lo que sí nos ha sorprendido en los últimos, será 20 años, o desde los 90 hacia adelante, es que ya los mismos artistas cubanos hablen de salsa cubana. ¿No? Tenemos a Isaac Delgado diciendo en las canciones o en la introducción, salsita de Cuba, etcétera. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Porque finalmente ya ahora los cubanos, ellos mismos comercializan esta palabra de etiqueta comercial. Incluso hace 3 años, más o menos, ya hay un festival de salsa en Cuba que lo organiza Michael Blanco, un joven de la nueva generación. Entonces, ¿eso cómo le cae a usted y a la gente que defiende? ¿Qué pasó? El producto del escrito que te dije que puse en Facebook hace poco, que por supuesto se fueron agregando músicos, se agregan 2 o 3 músicos que viven en Cuba. Y ellos plantean que es el colmo de que en Cuba se haga un festival de la salsa y no se haga un festival del son. Pero yo pienso que están siguiendo la corriente. Sigue la corriente, están siguiendo la corriente, quizás también tratando de viajar a producto de la misma música salsa. También a veces que no puedes competir, si el enemigo es más fuerte que tú, no puedes competir. Y indiscutiblemente la salsa es a nivel mundial. Nadie te dice guaracha, nadie te dice son montunos, todo el mundo es salsa, e incluso todo lo que sea, los ritmos que anteriormente hablamos, que lo estoy leyendo ahí, guajira, son, guaguancó, es salsa. Y mira, hay una cosa que sí, no me acuerdo cuál fue el músico muy famoso, ahora se me fue el nombre que escribió por Facebook, que fue lo que cuenta esto de, bueno, uno de ellos fue el director del actual conjunto de Roberto Fá, y el otro es un saxofonista muy famoso que entró con Iraquere después que se fue Paquito. Okay. Es el que hace el comentario de que él lo pone así, le ronca el mango, hacen un festival de salsa, pero no hacen un festival de son. Dios mío. No sé, hay que no estar de acuerdo, pero yo pienso que es eso, que no quieren nada contra la corriente. Bueno, pero hay pasos significativos que se han dado, ¿no? Adalberto Álvarez estuvo luchando mucho en este aspecto, incluso ya hoy un día dedicado al son, ¿no? Que es el día del natalicio de Miguel Matamoros, ¿no? En mayo. Sí, lo vi el concierto en Facebook, muy bueno, hay mucho grupo muy bueno. Me impresionó mucho la cantidad de jóvenes tocando, y que, wow, están tocando fabuloso, que ahí tienes otra cosa. Hay quien no le gusta lo que es la timba. Para mí, desde mi punto de vista, esto es la misma, es una forma de tocar la música cubana, pero con muchos aportes. Hay quien dice de que si es mucha tiradera de palo, que si es mucho reguero, oye, me será mucho reguero, pues lo hacen con un swing y una seguridad espantosa. Y es que yo creo que cualquiera no puede tocar timba. Requiere de un dominio técnico y requiere de un dominio ritmático o rítmico, no sé cómo será la palabra correcta, impresionante. Que hacen unos cierres, lo que es timbalero junto con el conguero, que es impresionante. Yo estoy viendo últimamente mucho el grupo Habana de Primera. Y mira, sí, desde el punto de vista antiguo no, desde el punto de vista normal, sí hay muchos cierres, pero qué bien puestos están los cierres, y con qué técnica, y con qué sabor. Entonces, mira, mi respeto para la timba, porque, wow.
Justamente a eso quería llegar. ¿Cómo define usted la timba? ¿Qué es la timba? Para mí la timba es una forma de tocar la música cubana. Para mí la timba es una forma de tocar la guaracha, porque volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Rítmicamente, lo que es la base rítmica de un número es lo mismo. Cáscara en el timbal o chapeo, la tumbadora con un poquitico, la tumbadora hace tiempo que evolucionó bastante en Cuba. El bongocero igual con el martillo, la campana, e incluso hay muchos que están haciendo la contracampana en el timbal de la salsa. Entonces, para mí es una forma de tocar la música cubana con muchos cierres y muchos componentes y mucha versatilidad desde el punto de vista percusionístico, percusionístico o percusionista, para no enredar la palabra. Lo comparo un poco con el jazz, desde el punto de vista que lo que es jazz, cuando lo llevamos a cuarteto, a descarga, hay mucha espontaneidad. Es lo que a mí me gusta del jazz. Tú tocas un número y después lo vuelves a tocar y no lo tocas las dos veces igual nunca. Claro. Porque es muy espontáneo. Entonces yo modesta y discretamente, desde mi punto de vista, lo comparo con eso, porque hay mucha espontaneidad por parte de los percusionistas. Pero que tú te das cuenta de que están haciendo break, pero que coinciden en un momento dado con el bajista o con el pianista. Dentro de la improvisación de los cantantes, está el coro, mamita, qué linda tú eres, y todo, y tú, wow, me impresiona, mi respeto para todos esos muchachos, muy bueno. Y usted musicalmente ahora en Miami, ¿qué está haciendo? Porque yo entiendo que usted tiene una banda, está bueno, más allá de la pandemia que nos encerró a todos. Sí. Cuéntenos un poco de los proyectos musicales de los últimos 20 años que venía usted haciendo. ¿Hace cuánto tiempo llegó a Miami? Llegué en el 93, hace un promedio de 27 años, ¿no? Claro. 27 años. Aquí me enfoqué mucho igual en lo que es el acompañamiento de show. Aquí tuve la dicha durante la época que llegué, que quedaban todavía. Pertenecí durante muchos años al grupo de Camilo Sesto. Uh-huh. Estuve 2 veces en tu país con Camilo Sesto. Uh-huh. Nelson Net. Aquí una cantante cubana que se llama Malena Burke, hija de Elena Burke. Elena, sí. Sí. Me he enfocado mucho en las orquestas sinfónicas, trabajo actualmente con la Orquesta de Cámara de la Florida, y ya desde hace 16 años estoy trabajando como maestro en una escuela que se llama Belén Jesuita Preparatoria, es decir, la Escuela de Belén. Ahí me desempeño como profesor, y me ha dado cierta tranquilidad, ya a partir, económicamente hablando, ya a partir de que entré en la escuela, selecciono un poquitico más los trabajos. Entonces estoy trabajando con la Orquesta de Cámara de la Florida, y estamos en un nuevo proyecto, como te comenté al principio, del Cachao Mambo All Star. Uh-huh. Queremos mucho a esas figuras como Cachao, Bebo Valdés, Generoso, mi papá, y es una manera de rendirle tributo, de que la juventud sepa quién fue Israel López Cachao. Maestro, yo estoy seguro que a nuestros seguidores les va a encantar conocer un poco cómo fueron los últimos años de Generoso Jiménez. Entiendo que él llega a Estados Unidos entre el 2002, creo que ya se establece el 2003, pero ¿cómo fueron esos últimos años con él? Mira, solamente el encuentro de él con Cachao, su gran amigo desde los años 50, eso para él fue la gloria, divino. Y como te comentaba anteriormente, le dieron un reconocimiento a su trayectoria musical en un Grammy, y allí coincidió con Bebo Valdés y con Cachao. Claro. Yo no estaba allí, pero sí me comunicaba mucho por teléfono con ellos, y eso fue histórico la cantidad de anécdotas que se contaron y que salieron a relucir ahí. Que por cierto, hay un video por ahí en YouTube donde están ellos, están Cachao, está Arturo Sandoval, está Oreste Vilató, mi ídolo en el timbal, y quedó ese reconocimiento por lo menos plasmado en una grabación. Él lo disfrutó. Bueno, llegó el momento que eran Cachao y Generoso para todos lados. Andaban juntos, Cachao visitaba al viejo, el viejo visitaba a Cachao,
Y fue una etapa de él fabulosa. De ahí vino la invitación para tocar en un concierto con Willy Chirino. Tuvo grabaciones con Enrique Chilla. La última grabación que hizo, la hizo para los Estefan, que no sé qué habrá pasado, qué habrá salido con eso, pero lo hizo para los Estefan. Y lamentablemente se nos fue, pero él estaba como en un resurgimiento de lo que había sido en su buena época con Benny Moré, rodeado de sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, y de muchos buenos amigos que le dieron la mano y lo ayudaron. Ok. Y este generoso disciplinado que usted recuerda o que nos contaba en su infancia y adolescencia, ¿cambió un poco en la etapa final? ¿Ya se volvió un poco, soltó las riendas? ¿O cómo lo vio? Él era serio, muy fuerte con lo que era su trabajo, pero era un jugador y un bebedor de primera categoría. Eso no vamos a poder negarlo. Incluso acuérdate que él en todas las parrandas esa con Benny, él andaba junto con Benny ahí, echándose palo. Esta una conversación también que yo participé en esa bodeguita que te digo que quedaba en la esquina de la casa. Ellos tomaban mucho un ron que venía en una botella parecida a las de cerveza, que era ron paticruzado y ron palmita. Claro. Y ahí en la bodega plantaban con la bebedera a beber y Benny con la guitarra a cantar, y de ahí salieron muchas cosas de esas parrandas, de esa bebedera de ellos. No, él era bien jovencito, como dice la palabra. Su trabajo era otra cuestión, su trabajo era completamente diferente. ¿Y a Generoso habría algún bolero en especial que lo conmovía, que le gustaba mucho de esa época de oro con Benny? ¿Usted recuerda? ¿Cómo fue? Ese era el bolero. Le gustaba también mucho un bolero de Benny Moré que decía Preferí perderte. Y por fin, ¿qué siente? Ahora que estamos separados, se le encantaba también a Benny Moré. Le encantaba mucho Oscar de León, le encantaba Ismael Miranda. Tenía mucha preferencia por Cheo Feliciano. Le encantaba. Él participó, le gustaba mucho todas esas canciones, y con Oscar lo que tenía era locura. Ese era el predilecto de él, creo que era el predilecto de él. ¿Y habría algo que él extrañaba de Cuba o no, ya en Miami? Yo pienso que en su interior uno siempre extraña su tierra, pero le sucedieron tantas cosas bonitas y tuvo tantos reconocimientos bonitos que no le dieron en Cuba, que no creo que se haya arrepentido nunca del paso que dio. Y sí, recordar el país siempre lo recordamos, hay muchas cosas, más a la edad, que el papá vino de 80 y tantos años para acá. Entonces, por supuesto, de que hay muchas cosas que uno recuerda, pero él rejuveneció. Él rejuveneció aquí con la unión de todos, muchos músicos que se encontró aquí de su pueblo. Hay una anécdota de cuando él empezaba en Cruce, donde él nació, de que él tenía varios alumnos. Cuando él se va para La Habana, esos alumnos se reúnen y le compran el primer trombón que él tuvo. Pues aquí se encontró con muchos de esos señores, que ya yo los conocía, ya me habían contactado cuando se enteraban que de aquí, me hacían los cuentos y yo creía la mitad de los cuentos y la otra mitad no, tenía mis dudas, ¿no? Pero se encontró aquí con 3 de ellos, principalmente con el señor que tenía aquí, por cierto, una farmacia, Lima de apellido, me acordé, Lima de apellido, que fue el que le compró el trombón. Solamente esa reunión en un patio de una casa, escuchando música con cerveza y comida, eso para él sé que lo disfrutó al máximo. Sé como igual que la reunión con Bebo Valdés y Cachao, eso fue también, eran 50 y pico de años sin ver a Bebo. Entonces imagínate, encontrarse después de esa cantidad de años aquí, eso fue indescriptible. No sé cómo explicártelo. Tuti, pero yo, ¿sabes qué? Yo siento que entonces, escuchándolo, quiere decir que desde los 80 para acá, antes del 2000, esos 20 años, Generoso no fue tan reconocido por las autoridades cubanas como una de las personalidades de la música. ¿Eso entiendo o no?
Eso es correcto, nunca fue reconocido como tal. E incluso hay un disco que él graba, creo que en los 90, que no sé cómo se llama, que él lo graba porque el trombonista Juan Pablo Torres, viviendo aquí ya en Miami, va a Cuba a grabar con él ese disco, pagado por un sello alemán que estaba interesado en grabar a Generoso con Juan Pablo Torres. Fíjate cómo era mi papá, que Juan Pablo llega a la casa y toca la puerta y mi papá no le abre. ¿Ya? Mi papá no le abre, no sabía quién era, ¿no? Y entonces son las que mis hermanas llegan en ese momento y son las que entran y ahí es que se da cuenta de que, Juan Pablo, y empiezan a hablar sobre la grabación del disco, creo que se llama Vengo Consejo, no sé bien cómo es que se llama el disco ese. Ahí es donde empieza otra vez el disco ese, que incluso fue nominado para Grammy, sí. No ganó, pero fue nominado, y aquí había un señor que se llama Juan Esteves con la disquera, que era el que lo estaba promocionando. De ahí es que vuelve a surgir Generoso Jiménez, pero tuvo un promedio, sí, de 15, 20 años que no pasó nada. Y de ahí es que él decide, cuando llega aquí, ven la atención, ve el recibimiento que le hicieron, ve toda una serie de cosas, que él decide quedarse y, como te digo, no hay otra palabra, es rejuvenecido aquí. Vivió los mejores años de su vida después de todos aquellos años de gloria que tuvo en Cuba. Claro, claro, claro. Qué importante esa visita de Juan Pablo Torres, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo también de Juan Pablo Torres. ¿Se juntó usted con los dos alguna vez en Miami, en tertulia? Sí, como que no, sí, muchas veces. Bueno, yo trabajé muchas veces con Juan Pablo. Por cuestiones de visado y de cosas, yo no pude participar en ese disco que grabaron en Cuba con mi papá. Sí, aquí él con este señor que te dije que lo trajo, que se llama Ricaredo, que lo trajo por el proyecto de Benny Moré, un homenaje a Benny Moré, lo que se llamaba Tropicana All Star. Ahí sí pude grabar por fin con mi papá. Y grabé el disco, yo grabé la batería, algunas cosas de timbal, algunas de percusión, y él estaba muy contento porque él vino con la hermana mía, Regla, y Regla era la que estaba haciendo función de ayudarlo a él como copista, productora y demás, y yo estaba ayudándolo a conseguir algunos músicos y grabando. Entonces él estaba muy contento porque 2 de sus hijos estaban participando en la grabación del disco. ¿Cuántos hijos tuvo Generoso? 5, 3 hembras y 3 varones. Rubén, que soy yo, Raúl, Regla, Regina, Ricardo y Raquel. Ajá. Todos con el sí, son, a ver, 5, no 6, perdón, 6, como Raquel fue la más chiquita, la última que ya de viejito, y a cada rato, Dios me perdone, se me va. Pero sí, 3 hembras y 3 varones. Ajá. Qué bueno haber conversado con usted, Tuti, todas estas anécdotas, estas historias alrededor de la música, alrededor de Cuba, de la importancia de Generoso Jiménez y del trabajo que usted también ha hecho. Solamente para cerrar esta conversación y esta entrevista, quería preguntarle, entonces, ¿la salsa no es un ritmo? No. Absolutamente no. Es mi modesto punto de vista, y por eso que cada cual tiene derecho a pensar a su manera. Yo, mira, súper agradecido por la invitación. Te puedo decir con toda firmeza de que lo que he hablado contigo son cosas que viví, y las otras que me ha contado mi papá, y no hay ningún tipo de arreglo en nada de lo que he conversado contigo. Es todo fiel. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de decir de frente que la salsa no es un ritmo, y que me disculpen los salseros, y darme la oportunidad de conocerte y de conversar un rato más contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Tuti. Cuídese mucho. Suerte en todo. Nos vemos. Chao.